Episodio número 341 de Pleno Emprendo. Biodecodificadora. Entrevista a Alejandra. Alejandra Carvajal llegó con 1000 frentes abiertos, mucha experiencia, muchas posibilidades, pero resultados dispersos. En el programa se enfocó, dejó de hacer un poco de todo y apostó por una propuesta clara de decodificación económica para emprendedores estancados. En 4 meses pasó de 300 a $3.000 mensuales, al diseñar un proceso simple de comunicación filtrado y ventas para su nuevo servicio. En esta entrevista te cuenta los cambios que tuvo que enfrentar para lograr este crecimiento como referente en lo suyo que llevaba buscando desde hace años. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. Bienvenidos a otro episodio de Pleno Emprendo. Esta vez tenemos otra entrevista con un caso de éxito, una persona que tuvo una gran transformación durante este año y tiene un montón de cosas para contarnos. La verdad es que cuando pregunté ahí en el grupo, che, ¿a quién puedo entrevistar de las últimas personas que ya están terminando el proceso? Cuando escuché el nombre de Alejandra Carvajal me acordé de lo que había hablado con ella hace unos meses y dije, definitivamente este es un gran caso porque vamos a poder extraer cosas muy interesantes de acá. Alejandra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Mariano, buenos días. Bueno, súper agradecida por la invitación. Muchas gracias. No la esperaba. Me alegro mucho. Ahora vas a ver que hay un montón de cosas que vas a poder comentar que verdaderamente van a probablemente hacerle mucho sentido a personas que quizás estén como vos hace un tiempo. Así que vas a ver que no es ninguna sorpresa ni nada inesperado. Definitivamente es el lugar donde tenés que estar en este podcast. Cuento, a ver, brevemente, ahora vos podés ampliar, pero básicamente Alejandra lo que hace es trabajar con personas, ¿sí? Que están estancadas en su carrera, su negocio, a, quizás ya con síntomas visibles, como tenés ahí bien definido en tu Instagram, a poder desbloquear su potencial, ¿no? Y tomar como decisiones para poder avanzar. Pero lo interesante de Alejandra, y ahora vamos a profundizar ahí, es que ella tiene 46 años y es emprendedora desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Probablemente de toda la vida, ahora nos contarás un poquito más. Es contadora también, aunque sea una vida pasada, ¿no? Como dijiste, hace mucho que no soy contadora, como yo diseñador industrial, me imagino, como en otra vida. Pero lo interesante, si querés, o lo enriquecedor de todo esto es que hace biodecodificación. Y en, metió todo eso en la licuadora y salió algo que básicamente lo está haciendo rentable, porque hoy ya está alrededor de los $3.000 mensuales de facturación y estaba cercano a cero, digo, así que esto Sí, recién comienza. ¿Es así, Alejandra, todo lo que acabo de contar? totalmente, totalmente cierto. Sí, sí, sí. Parece todo como muy mezclado, pero cuando le empezás a poner lógica, realmente, bueno, a mí me transformó. Me transformó inclusive en mis negocios, porque ahora que te escuchaba explicarlo, digo, wow, claro, hace 5 años cuando yo empecé a hacer un proceso personal, ¿no? Con respecto a lo que es la biodecodificación y muchos otros caminos, ¿sí? De internos de sanación, a mí me ayudó un montón en mis negocios, porque inclusive ahí pude comprender el por qué o el para qué tenía ese tipo de negocios y no otros. Y todo eso me llevó a una experiencia de vida y a tomar decisiones alineadas a lo que realmente uno va como sintiendo en la vida, que muchas veces tomamos decisiones aceleradas o apresuradas o siendo emprendedores, digo, ¿no? Con respecto al contexto económico, al contexto en el que vivo. Y este proceso a mí me ayudó a eso, a ir conectando con lo que realmente estaba pasando internamente, que no podía ser de otra manera que después se reflejara en lo externo, como me pasó, bueno, con este proceso del pleno emprendo. Es probable que quizás en el comienzo de todo este proceso, que quizás haya comenzado antes de que vos entres al programa, pero probablemente te encuentres como se encuentran muchas personas que vienen con mucha experiencia y quizás con formaciones de diferentes áreas, ¿no? De diferentes palos, vamos a decir,
que se encuentran con esto de, bueno, a ver, sí un montón de cosas de diferentes áreas, tengo una intuición por dónde va la mano, pero no termino de entender cómo profundizar como en una propuesta y en un posicionamiento, ¿no? O sea, en un posicionamiento. Entonces, ¿qué venías probando, si querés, hasta ese momento que por ahí no te había funcionado tanto, ¿no? ¿Qué venías intentando? ¿Por dónde pensabas que iba la mano? Mira, en realidad, cuando yo comienzo a estudiar, ¿no? A través de un instituto, con esto de la decodificación, la verdad que fue para mí un antes y un después en muchos sentidos, pero básicamente nunca pude como enfocar si realmente a mí me gustaba, por ejemplo, atender en consultas solamente temas físicos o temas emocionales. Y a mí siempre me gustó este tema de los números, por ejemplo, soy contadora, me gustó todo este tema de los negocios, los emprendimientos. Y durante casi alrededor de 2 años me estuve capacitando en lo que es la decodificación económica, que es algo que aprendí en este instituto muy, la verdad que me encantó cuando salió la propuesta, me metí en esa certificación, estuve 2 años ahí y nunca lo pude como amalgamar, nunca lo pude comunicar de alguna manera, que fue lo que charlamos en la reunión de estrategia. Cuando empezamos a unir una cosa con otra, fue como que, no sé, vos me abriste ahí el camino y me dijiste, bueno, pero acá hay algo sencillo, no se trata de hablar de dinero ni de abundancia, sino de la persona que lo intentó todo y que así todo sigue estancada. Y bueno, y ahí aparezco yo diciendo, bueno, lo que pasa es que hay un bloqueo que está mucho más allá de todo lo que podés ver hoy. Y nada, y eso fue como la frutilla del postre para que yo realmente pudiera empezar a comunicar y a salir al mundo con esta propuesta. La verdad que en ese sentido te agradezco un montón. No, qué interesante. Yo te agradecemos nosotros porque es un poco un testimonio así como vivo y en pleno proceso, además de algo que nosotros siempre trabajamos mucho en personas. Ah, se da una situación, a ver si me entendés lo que quiero decir, que probablemente lo veas reflejado en mucha gente. Es como que se da una situación de personas que quizás hicieron una carrera tradicional, se dedicaron ya sea en el mundo corporativo o a nivel independiente a lo suyo durante mucho tiempo y quizás se encontraron, ¿no? En un momento diciendo, che, esto no me termina de llenar, no me termina de gustar, no está alineado a mi vocación, nada, situación que se da mucho, no sé, yo, de los 30 años en adelante, ponele, muchas veces. Entonces, mucha gente busca en ese momento, de manera genuina, ciertas alternativas, ¿no? La típica es el coaching, el coach ontológico, ponele, que es una forma de cuestionarse, etcétera, etcétera. Algunos van más por terapias más alternativas, ¿viste? Como, qué sé yo, puede ser, no tengo ni idea, no quiero tirar ninguna, pero No, sí, sí, bueno, un montón, sí. terapias alternativas o procesos de sanación, etcétera, etcétera, con más, menos veracidad científica y no me sale cuando tenés respaldo científico como es, Sí, evidencia, con más o menos evidencia evidentemente. científica. Y en tu caso fue la biodecodificación, ¿no? Es como que vos dijiste, che, es que hay algo en el mapa que me está, ¿no? Digo, esa sensación de que hay algo que me está faltando y creo que por acá va, no sé, te habrá llegado por una amiga, por alguien o por un contenido en redes sociales, dijiste, bueno, vamos a profundizar por acá. La cuestión es que lo que pasa con eso, por lo general, es que la persona se enamora mucho de su disciplina nueva, o sea, porque es novedoso, o sea, como todo lo novedoso, ¿no? Como esa primera etapa de enamoramiento con las personas sucede similar vamos a decir, con los conocimientos, ¿no? Con las disciplinas en general, como que uno se enamora eh, y parecería ser como que uno se quiere dedicar a eso. Y si querés, el error en términos de poder consolidarlo como ingreso, digo, porque no es que sea un error en sí mismo, si uno quiere vivir de eso, el error es querer vender eso, ¿no? Entonces, decir, bueno, mira, yo la verdad es que me cansé de mis 20 años de contadora, por ejemplo, en este caso de emprendedora, y el error sería, ahora quiero vender biodecodificación. ¿Y qué haces vos? Biodecodificación. ¿Qué vendes? Biodecodificación, ¿no? Entonces, Exacto. claro, solo le vas a vender a personas que están convencidas de que la biodecodificación es una buena idea. Y que Pero la no. conozcan. ¿Cómo?
Y que la conozcan aparte, que conozcan la herramienta, que conozcan, sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y esa es la típica del coach, por ejemplo, ¿no? O sea, del coach que le termina vendiendo a otros coaches. Y es como, mirá, no vas a hacer mucha diferencia ahí, porque el tipo ya tiene más o menos herramientas. Vos le vas a hacer mucha diferencia al que necesita de lo tuyo, pero no tiene ni idea, le es muy ajeno tu conocimiento. Entonces, claro, es ahí donde vimos todo ese cóctel, ¿no? Esa licuadora que traías y dijimos, bueno, que vos ya lo intuías igual de alguna manera porque ya venías con esa onda de codificación económica, ya venías como tratando de unir y terminaste de darle una vuelta de rosca y decir, claro, yo sé que estas herramientas de biodecodificación le sirven a personas que están bloqueadas en sus carreras y que de alguna manera yo sé que esto los puede llegar a destrabar si ya intentaron todo desde el Exacto. más tradicional, ¿no? Bien, metámonos ahí en ese proceso de discernimiento, de elección ahí de nicho, de propuesta? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste abajo? Mira, a mí esa parte me encantó porque yo entré sin saber realmente hacia dónde iba a virar. De hecho, uno de mis puntos ciegos era el nicho, porque yo decía, pero si yo me voy a un nicho, o sea, en realidad a mí vienen personas con múltiples síntomas, con múltiples. Y yo le decía a mi coach en ese momento, y le decía, mira, yo no me quiero enfocar ni en un síntoma, ni en esto, pero si lo hago general es como que tampoco, no le terminaba de dar la vuelta, justamente porque, por esto que vos decís, si yo me pongo a explicar la herramienta, si yo me pongo a explicar y no digo realmente qué resuelve, es como que tampoco es muy atractivo para el que no lo conoce. Y realmente el mejor o la mejor sorpresa que me he llevado es que estoy atendiendo a personas que realmente necesitan salir de donde están, pero no tienen el conocimiento ni saben de qué se trata lo que yo hago. Y llegar a esas personas realmente fue a través de poner en orden, che, ¿qué sos vos? No, yo me acuerdo de tu pregunta, ¿cuál es tu background? Bueno, soy esto, bueno, pudimos unir ahí. Y la verdad que para mí fue toda una sorpresa. Yo no esperaba llegar a comunicar de esta manera hacia donde quería o lo que quería enfocarme. Y hoy lo que tengo es una claridad absoluta a tal punto que cuando estamos haciendo, bueno, todo el proceso que ustedes nos enseñan para la adquisición o para comunicar esto y que las personas quieran tomar mis servicios, yo misma me empiezo a dar cuenta a quién realmente lo puedo ayudar desde lo que hoy quiero hacer, porque ayudar podemos ayudar a miles de personas. Ahora, la persona que yo quiero ayudar es la persona que realmente ya está hasta acá de bloqueos y de cosas y que ha hecho y ha probado de todo y que entiende también que tiene que hacer un movimiento propio muy importante para poder salir de donde está. Y es justamente lo que yo abarco, lo que yo trabajo en consulta. Entonces, yo creo que para mí fue un antes y un después aclarar el hacia quién me iba a dirigir. O sea, cosa que está muy trillado en este tema de programas y coacheos, elegí tu nicho, elegí tu nicho. Bueno, no es solamente, ay, me encanta dedicarme a tal cosa, no, es cuál es el océano azul, como decís vos, ¿no? Hacia dónde me voy a dirigir con lo que yo puedo brindar, porque se trata de eso, ¿no? Yo creo que acá hemos tratado de unir números y un montón de cosas, pero se trata de lo que se pueda brindar a otro ser humano que en un momento estaba igual que estaba yo hace años, ¿no? O sea, Este proceso que vos estás describiendo ahí como que parece simple, pero en realidad es muy profundo. Sí, es complejo, no es complicado, es complejo. sí. Eh, te- y si querés como lograr cierta síntesis requiere como un trabajo fenomenal. De hecho, esa frase que vos tenés en Instagram, que nosotros eh, no sé la cantidad de meses que estuvimos tratando de codificar, justamente de codificar, como el patrón que había atrás de la elección. Esto te lo cuento porque me parece que está bueno. Yo vengo trabajando desde 2018 con esto, o sea, armando como los nichos. Entonces, claro, yo lo hacía muy intuitivamente. Entonces, claro, llegó un momento que cuando empecé a crecer mucho Pleno Emprendo, eh, yo seguía dedicándome a ayudar a la persona a definir el nicho,
mano a mano. Y cuando empezó a crecer y yo empecé a delegar necesitaba delegar esa parte, pues ya era físicamente imposible, era eso o dejar de crecer, los coaches y Noé principalmente me decían, Mariano, necesito entender qué pasa en tu cabeza cuando vos haces esto, ¿entendés? Entonces yo dije, bueno, Noé, dame unos meses, porque necesito entenderlo, no lo sé, ¿entendés? No lo sé. Y ahí empezamos como a desglosar el método, esto fue en enero, febrero, marzo, estuve 3 meses trabajando en eso. Y fue como a desglosar a ver, esto es importante lo otro. Entonces, digo, entre otras cosas, hoy tenemos como, si querés, como 4 grandes variables que tienen que ver para ver si un nicho está bueno o no, que es la especificidad a partir de a qué tipo de personas te dirigís, con qué tipo de herramientas, que en este caso la biodecodificación es una parte muy importante, qué tipo de problemas tiene la persona, que tan específico, ¿no? En tu caso, esto del bloqueo del potencial y la promesa, ¿no? Que sería, bueno, en este caso es parecido al problema, sería como tomar decisiones para desestancar. Entonces, como que ahí hicimos toda una metodología de clasificar el nivel de especificidad y tiene que sumar tanto entre todas, ¿viste? Como ese tipo de metodologías que nos permiten eh, que la mayoría salga muy bien y principalmente no mandarnos ninguna cagada, ¿viste? Eso sería como lo más importante, como que ninguna pase si no tiene que pasar ese proceso. Em, pero a eso iba. Digo, a mí me parece súper interesante y te lo agradezco un montón porque me pone muy contento de que esté funcionando así. Esto de decir, che, todo el mundo te dice, che, sí, elegí un nicho específico que sea particularmente relevante. Bueno, buenísimo. Pero después la cuestión es lo difícil es hacerlo con la persona. No. ¿Cómo lo desglosar? Bueno, esto que acabas de decir, o sea, eh, llevar, o sea, uno no quiere dejar nada afuera, por eso cuesta hacer el nicho. Ahora, tener el método correcto para poder hacer el nicho te lleva a que después te vincules tanto con tu nicho que inclusive, y esto te lo digo, lo que me está sucediendo a mí, porque, bueno, más allá de que vos me decís, bueno, el boca en boca ya no sirve, a mí me sirvió siempre, pero hoy sé que tengo otra oportunidad, ¿no? Sí. Entonces me está pasando que obviamente me llega un montón por boca en boca, pero yo qué estoy haciendo, estoy filtrando de una manera porque no es que no pueda ayudar a todos, pero sí soy especialista en esto, o sea, vos si me traes un bloqueo que vos tenés con tu carrera, con tu negocio, con tu emprendimiento, hasta te podría decir, mira, vamos a ver específicamente esta parte. Ujú. ¿Por qué? Porque soy especialista y quizás si venís con un tema mucho más físico, no sé, no se me ocurre ahora ningún síntoma en específico, pero sí, obviamente voy a saber el conflicto, un montón de cosas, seguramente las historias transgeneracionales que tiene eso, pero no me enciende. Ujú. Entonces, si hoy me decís y yo estoy capacitándome en muchas herramientas, obviamente muchas asociadas a las neurociencias, ¿por qué? Porque doy ese plus, trabajamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer en consulta y a la vez, semana tras semana o cada 15 días cuando nos vemos, yo te doy ejercicios porque voy como impulsando a esa persona a que tome la acción que tenga que tomar. Entonces, hoy en día, como yo me siento encendida en el sentido de atender y de, uy, qué bueno, cómo irá esto, cómo irá lo otro, y veo como que es un proceso mucho más genuino desde lo que yo soy. Ujú. Y me encanta si se quiere ser consultora, lo hice desde el 2020 hasta el 2023 que tuve o sea, que me fui a vivir a otro país. Yo atendí el consultorio, mucha gente pasó por mi consultorio, atendí todo tipo de síntomas. Una de las claves fue justamente que por eso llegamos a este nicho, che, todos los que yo atendía prosperaban económicamente. Vendían la casa que no podían vender, se compraban la casa que no se podían comprar. Y claro, porque esto es lógico, porque pasa, bueno, Alejandra, tenemos que ir por ahí. Ujú. Entonces hoy es como, la tengo tan clara en eso que realmente estoy eligiendo con quién trabajar. Y eso para mí es una bendición. Es O sea, maravilloso. Es eso maravilloso. no tiene precio realmente. Mira, ahí me surgen dos cosas. Una, la que siempre digo, que no se puede competir con quien se divierte trabajando, ¿no? Pues, en un punto, como que ese diferencial es algo que no se puede conseguir de otra manera. O sea, no hay técnica de marketing, no hay nada, pero nada, nada, nada que pueda compensar
o mejor dicho, igualar el efecto que tiene el hecho de que a vos te encienda lo que estás haciendo. O sea, Sí. no hay manera, no hay manera. Después, obviamente, hay un montón de cosas alrededor que uno tiene que hacer, especialmente si escala el negocio, ¿no? Vos estás en una etapa donde estás en contacto con esa esencia como de manera muy directa todo el tiempo. Es hermoso, tipo, si vas a crecer, disfruta mucho esa etapa porque después va cambiando. Uno después tiene que tener como cierta cosa más de liderazgo, de gestión, de análisis de edad diferente. Está buenísimo de vuelta. Cada uno tendrá ahí su visión y su... Pero, pero digo, siempre partiendo como de esa esencia me parece espectacular. De hecho, yo siempre disfruto mucho de estas entrevistas, que me vuelvo a poner en contacto directo con esta problemática, de los lanzamientos, ¿viste? De momentos que estoy en vivo respondiendo preguntas, ese tipo Sí. de cosas, como que los disfruto particularmente porque es como que me vuelve a conectar con eso. Yo el resto del tiempo estoy analizando datos, liderando y tomando decisiones. Es como, es diferente. Exacto. Que me encanta, digo, es como, vine al mundo a hacer esto, si me digo lo mismo, pero es diferente. Eh, Pará, y te iba a decir otra cosa. Ah, ya sé. Esto que, a ver, hay para mí como infinidad de motivos por los cuales definir un nicho y diseñar una buena propuesta de valor es importante, pero me venía a la mente cuando vos hablabas esto de elegir tus clientes y si querés no ir como cambiando de problemáticas, que tiene una parte como más racional y otra parte más emocional. Y se me ocurría esto de que la variedad entretiene, pero la profundidad transforma, ¿no? Como, o Exacto. sea, vos si vas cambiando de problemática, bueno, te puedes mantener divertida, entretenida, ¿sí? Pero no te transformás vos de alguna manera, como, ¿viste esto que te comentaba sobre, bueno, cómo hacemos para diseñar el método, para elegir un nicho? Bueno, eso es realmente transformador, o sea, como, porque profundizás a un nivel, ¿no? Digo, y eso, además de que a uno lo transforma como emprendedor, como persona, las ventajas que tiene a nivel escalado de negocio es una brutalidad. O sea, Muchísimo. es impresionante. Voy con el mismo ejemplo, este de cómo definir un nicho y nosotros tenemos ese método. Bueno, una vez que ese método está hecho, no te digo que salga como chorizo, porque no, requiere como mucha atención de todos, pero digo, es algo que a mí hoy me permite que tengamos 4 o 5 personas haciendo lo que yo solo podía hacer antes. O sea, yo paso a ser de cuello de botella, ahora ya era cuello de botella, ya no lo soy. Exacto. Entonces, la capacidad de escalado que te da eso es una cosa brutal. eh, y, y aunque no quieras, o sea, ponele que no quieras escalar, ponele que decís, che, yo me quiero mantener, no sé, estoy facturando $10.000, me quiero mantener ahí. Perfecto. El elegir un nicho y hacer cosas siempre similares, transformaciones similares en tus clientes, pacientes, alumnos, lo que logra es que vos cada vez con menos esfuerzo y menos tiempo puedas lograr el mismo resultado. Exacto. Y eso te permite o invertir ese tiempo para seguir creciendo o invertir ese tiempo en tu vida personal con lo que tengas ganas. O sea, Total. quiero Sí. trabajar 4 horas por día, bueno, lo puedes hacer. Ser especialista te da la ventaja y esto lo vemos, inclusive lo vemos en la medicina alopática, ¿no? O sea, si yo tengo un problema, no sé, de dolores de cabeza constante y muy probablemente vaya al neurólogo. ¿Por qué? Porque es el especialista. Bueno, eso no queda fuera de lo que sería lo alternativo a la medicina o, por ejemplo, en este caso que vos hablabas de coaching, aclaro, yo no soy coach, no aplico nada de coaching, simplemente lo mío pasa por otro lugar. Pero ser especialista te hace justamente acortar tiempos de proceso porque claramente, y esto me pasó mucho con este programa de Pleno Emprendo, ya los problemas ya los resolvían muchas personas. Entonces, cuando una persona viene con cierto estancamiento, bloqueo, problema, está claro que yo ya lo he visto muchas veces antes. Entonces, es muy probable que yo no pierda tiempo en averiguar un montón de cosas y como me está pasando hoy en día, que digo, bueno, mira, con esta persona vamos a ver cuestiones en esta etapa de su vida, porque sé que está ahí digamos, sé que está ahí el kit de la cuestión y quizás sí, en toda su vida volvió a repetir los mismos patrones, las mismas creencias, pero el arraigo hasta acá. Entonces, eso hace que encima, como yo siempre digo, ¿no? La persona se vaya transformada de tu consulta
creyendo que realmente vos hiciste magia y no hiciste magia, es lógica lo que se aplica, pero ser especialista para mí te da un plus invaluable, invaluable. Eso realmente lo descubrí hace muy poquito. O sea que está bueno esto que decís, no es magia, no es magia, es método, ¿no? Nosotros tenemos esa frase que la acuñó Caro, la diseñadora, que le mando un saludo, porque la verdad que es muy interesante, justamente porque yo me encuentro cuando hago comunicación, ahí está, cuando hago comunicación a público frío, vamos a decir, a personas que están descubriendo Pleno Emprendo, tengo que andar aclarando esto porque lo primero que me dicen es ingresos por 4 por 5 en 6 meses, sos un vendehumo. Una locura. Sí, tomátela. Bueno, entonces es como, no, pará, déjame explicarte. Dame un segundo, dame un segundo. O sea, entonces, y ahí es donde explico, si querés, el concepto de factor limitante, que nosotros entendemos que por lo general la persona tiene un factor limitante que si vos lo solucionás hace que todo el resto del funcionamiento, eh, pero tengo que, o sea, la frase que decimos es, escúchame, no es magia, déjame que te explique cuál es el método y por qué, porque digo, a mí también me pasa, digo, pará, gente como vos, Alejandra, formadísima, con mucha experiencia, que ha sido exitosa en otros negocios, que tiene tantos conocimientos, que sabe que puede ayudar a personas, ¿por qué no puede hacer? O sea, ¿por qué si lo viene intentando, cómo es que no puede hacerlo bien? Y es un poco lo mismo, ¿no? Que a vos te debe pasar con tus pacientes, con tus clientes le decís, ¿no? Sí, consultantes, sí. Consultantes. Con tus consultantes que decís, sí, pará, pero este tipo, o sea, ¿cómo puede ser que esté bloqueado con esto? A mí me parece una boludez. O sea, y está bueno que a vos te parezca una boludez. Digo, está buenísimo. A nosotros nos pasa lo mismo. Vemos casos que decimos, che, por favor, entra al programa. De hecho, yo te habría mandado un mensaje a vos en ese momento. Y te digo, che, por favor, entra al programa porque la vemos clarísima. Sabemos que es esto y esto. Son dos piezas que tenemos que ajustar. Tipo, por favor, ¿entendés? Sí, sí, Em, sí. ¿Te mandé mensaje o no te mandé mensaje en ese momento? No, no me mandaste. No, no mensaje. ¿Quién te vendió? Así nos mandamos un saludo. ¿Quién? ¿Ceci? Ceci, sí, sí, Ceci. sí, 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 sí. Sí, sí, recién le comenté que tenía entrevista y me dijo, ay, mándale un saludo grande, Alejandra. Me Sí, dijo, una. dudó mucho en entrar. Me dice, dudó mucho en entrar, me dijo. Ah, ¿cuál era tu No, en realidad no sé si era la duda de entrar, pero sí, y acá obviamente agradezco ser lo que soy, decodificadora, porque a mí para el ingreso al programa, yo lo quería pagar de una manera y no de otra, y ahí hubo mucho bloqueo, y Ok. yo dije, bueno, vamos, a mi método me ha llamado, obviamente que no lo hice sola, lo hice acompañada de mi consultora, por supuesto, pero fue como, bueno, ¿qué tenemos que ver acá? Porque esto se está trabando. Y ahí es donde entra todo esto que yo hago, ¿no? Que el hacia dónde del inconsciente, que es muy importante, y yo me estaba dirigiendo a una expansión. Entonces, claramente cuando pude ver eso, dije, sea como sea, se va a pagar de la manera que yo quiero que se pague. Y ahí todo fluyó. Exactamente. Así, no es magia, es lógica. No, 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 pero ni hablar. De hecho, vos sabés que esto intuitivamente, evidentemente, toco de oído, no lo debo tener tan sistematizado, pero yo siempre digo a las personas, escúchame, vos en este momento tenés la claridad de que vos necesitas esto, ¿no? Que muchas veces yo le digo, mira, si quieres no lo hagas con pleno emprendo, pero por el amor de Dios o sea, hace esto porque lo necesitas. Entonces, y por ahí la objeción de la persona es, bueno, pero voy a ver, porque ¿sabes lo que pasa? Que la semana que viene tengo un viaje, no sé, boludeces, ¿entendés? Cosas que claramente no. Y yo siempre le digo, mira, ¿a vos te parece que esa transformación que estás buscando hace 15 años y que en este momento tenés toda la certeza y la claridad de cómo la vas a hacer, te, ¿realmente aceptás que te frene esa excusa? O sea, ¿realmente me lo decís? Ojo, una vez que ya analizamos el caso, nos dimos cuenta que lo podemos ayudar y todo, vamos a fondo con eso, porque decís, no puede ser que esto te esté frenando, ¿entendés? Claramente tenés un bloqueo. Y eso te lo pregunto casi no, por curiosidad personal, porque me interesa mucho todos estos procesos de emprendedores. ¿Cuáles son si querés, como los bloqueos más comunes? O sea, ¿y por dónde viene la mano para resolverlos? Mira, Bien específico de tu trabajo. hay una ley que nos rige a todos, la sepamos o no, la creamos o no, y es que nuestro inconsciente
siempre, siempre, siempre nos va a proteger, pero tiene determinadas leyes, determinadas, como la ley de gravedad, que nos rige a todos, ¿sí? Tiene eso. Entonces, una de las leyes primeras, y esto lo aprendí sabiamente, yo te digo, en este instituto maravilloso, una de las primeras leyes es todo lo que da por resultado vida, se repite. Y todo lo que da por resultado muerte o separación, se evita. Entonces, cuando uno decide y dice, voy a emprender tal cosa, voy a hacer tal cosa, voy a entrar a pleno emprendo, el inconsciente, que es ese mapa, si se quiere, no es un mapa, pero bueno, para figurarlo, ¿no? Que nos da todas las coordenadas para que podamos avanzar en la vida, para que podamos estar, que es eso que, ¿no? El inconsciente biológico que nos permite en este momento poder estar hablando, respirando, que nuestro corazón lata sin que nosotros tengamos conciencia de eso. Toma todos los parámetros y dice, bueno, ¿hacia dónde se dirige? Y se dirige hacia una expansión. Ah, ¿y eso qué provoca? Y eso provoca mayor abundancia, crecimiento. ¿Qué pasó la última vez en la historia de esta persona o de su genealogía que esto estaba a punto de suceder? Esto pasa mucho con los negocios. Cuando uno dice, ay, me voy a poner una zapatería, pues se me ocurrió. Bueno, el inconsciente busca toda esa información y en base a eso da una respuesta. Y la respuesta puede ser que está todo habilitado porque no hay bloqueo en el sentido de que no pasó nada, no hubo muerte, no hubo separación. Para el inconsciente real y virtual es lo mismo, es atemporal, lo que significa que todo está sucediendo en un mismo momento, en un mismo punto. Entonces, si no hay nada, todo fluye. Ahora, si hay algo que llevó a la muerte o la separación del clan, en este caso, en la genealogía o en la misma vida contemporánea de la persona, posiblemente tenga, digo posiblemente porque nadie es dueño de la verdad, pero posiblemente tenga un bloqueo o algo con respecto a ese negocio o a eso que quiere hacer. Y esto pasa un montón, te digo, me pasó a mí con Pleno Emprendo. O sea, yo estaba ya como dispuesta, porque no estaba la duda si eran ustedes o no. Yo sabía que eran ustedes. El tema era si era el tiempo, no era el tiempo, si era, bueno, una consulta y se aclaró todo y fluyó y pudo salir el pago. Porque en definitiva, nada de lo que hacemos en nuestra vida está tomado al azar. No existe eso, no hay casualidades. Y esto yo lo compruebo día a día en consulta, porque la persona que viene con un bloqueo, a veces me dicen, ¿qué te pasa? ¿Sos bruja? No soy bruja, tu síntoma me lo dice. O sea, ¿cuál es tu síntoma? Y económico, no puedo avanzar con tal cosa. ¿Cuál es el síntoma visible ahora? Y estoy teniendo insomnio, algunos tienen vértigo, algunos, bueno, eso está codificado, tiene una historia por detrás. Por eso es tan transformador ver la economía desde este lugar, porque no se trata de números, no se trata del presidente de turno, no se trata, justamente hablaba con una consultante el otro día y le digo, ¿te das cuenta que lo que para vos representa el dinero y la simbología que tiene el dinero para vos no tiene que ver con el contexto económico, sino con lo que pasó? Porque a su papá lo habían matado por plata, ¿se entiende? Entonces, ahí en ese punto había quedado una niña herida tremenda, o sea, si no desbloqueamos eso y muy posiblemente esa persona viva, como decimos en Argentina, remando en dulce de leche, porque claramente su inconsciente le está diciendo no tengas dinero porque eso lleva a la muerte. Nada, si me largo a hablar de mis cosas No, es muy interesante. amo Muy interesante. esto, tiene Es muy interesante y vos sabés que hasta hace por ahí un año hubiese escuchado con más escepticismo, si querés, lo que estás diciendo. Sí. Pero hoy la verdad es que me hace muchísimo sentido. Todo este último año, voy a ver cómo hago para contar lo que quiero contar y lo que no quiero contar, no. Pero hay tuve como un proceso personal de situaciones que ante cosas copadas que me estaban pasando, que no tienen que ver ni con los negocios, ni con la plata, ni nada de eso, con otras cuestiones que me estaban pasando cosas muy copadas, empezaba como a sentirme como angustiado y
y mal al respecto, ¿no? Y yo decía, pero la pucha, como estoy en un momento hermoso, ¿cómo puede ser que esto me haga mal? ¿Entendés? No puede ser. Bueno, y empecé a meterme y hacer terapia con una persona y empecé a escuchar y a entender esto de los traumas, o sea, de los traumas de- Exacto. de- del pasado, en este caso, en mi caso de la adolescencia. Y yo digo, pero, vos me estás diciendo que por algo que me pasó cuando yo tenía 17 años, ahora, yo a los 40 estoy angustiado, no puede ser. Bueno, todo lo que acabas de decir aplica 100% a esto que me estás diciendo. Es Totalmente. tipo una situación parecida que quizás es de abundancia, de expansión y de bienestar. Recuerda, o sea, el inconsciente trae del pasado una serie de cosas que te dice, che, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. A los gritos, además, ¿no? Es como una Eh, alarma. es como una alarma que vos decís, "Eh". Entonces digo, vos sabés que hasta a mí me sirvió mucho. Yo claramente no tengo, no solamente no tengo ningún tipo de rollo con la plata, sino que evidentemente siempre lo viví o he hecho el proceso, o lo viví como con mucha alegría. Para mí es como una cosa, una energía muy poderosa, o sea, la plata, el crecimiento, pero que quiero aprender a manejar, que está buenísimo, que me encanta, que es expansivo. Pero hay veces que yo lo veo en clientes, por ejemplo, que digo, che, ¿qué le pasa a este tipo con la plata? O sea, no puede ser, ¿entendés? Entonces, a partir de esto que a mí me pasó con otro ámbito, ¿no? De la vida, es como digo, esto le debe pasar. Como, ¿no? Está como trayendo, si querés eso, como una vivencia, como una Mira, creencia. la economía y el dinero y la abundancia, si se quiere, hasta se puede trabajar como una alergia. En decodificación, las alergias las trabajamos identificando el alergeno, la simbología que tiene el alergeno y el desde cuándo surgió esa alergia. Porque esa alergia cuando surge está referenciando a un momento anterior donde habían un montón de mismos condimentos y el inconsciente dijo, acá esto es letal. ¿Por qué? Porque ahí hubo una muerte, una separación, una emoción muy grande. Insisto, el inconsciente real y virtual es lo mismo para el inconsciente. Entonces, que yo haya despedido a alguien y no lo haya visto nunca más es lo mismo que se haya muerto, ¿sí? Bien, Entonces, teniendo en cuenta esa regla y esa ley, la economía y el dinero se puede trabajar como una alergia. ¿En qué momento la persona aprendió que el dinero era malo para ella? Y empezando desde el colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que piensan de los ricos el colectivo? bien. Siguiendo por el familiar, siempre en el familiar, en el inconsciente familiar, bueno, ¿dónde está el tío que desmadró todo, o que hizo mucho dinero y hizo mucho daño, ¿no? Y acá encontramos muchas historias muy profundas, muy profundas. Y después en el individual, ¿qué estuve aprendiendo toda la vida de lo que es el dinero? ¿Qué me enseñaron de lo que es el dinero? ¿Cuál es mi perspectiva? Yo siempre digo, bueno, vos qué es lo que querés, avanzar en tu emprendimiento. Bueno, ¿y cómo te ves en tu emprendimiento? Y yo me veo feliz, con mucha salud, bueno, de todo lo que me dijiste, nunca me dijiste con mucho dinero. A Ujú. ver, o sea, es un emprendimiento, ¿no? Y ahí empezamos como a ver la cantidad de creencias limitantes que obviamente crean el síntoma. Y es impresionante cómo a través inclusive de una charla disociada ya la persona se va transformando porque dice, claro, toda la vida vi esto de esta manera. Como te digo, como me pasó con esta consultante, nunca me había dado cuenta que a mi papá lo habían matado con un coso de dinero, o sea, con un maletín de dinero, Claro, o sea, hoy en día necesitas hasta 3 trabajos para vivir. Totalmente. A ver, y ahí tenés como un caso, si querés, como muy directo de relación, o sea, muerte de dinero, si querés. Pero después me imagino que va a haber un montón de casos muchísimo más sutiles, ¿no? Esto que vos decís de eh, cuánto querés ganar, es algo que me interesa mucho esta charla, ya te digo. Tenés que dar una charlita en la comunidad de Pleno Emprendo, ¿no? Le pongo el diminutivo para no meterte presión nada más, pero puede ser una charlaza. Digo, porque la verdad es que hay mucho de esto. De todas maneras, es verdad que yo hace un tiempo, ya hace un par de años, que creo que fue un gran cambio en la comunicación y todo, que yo dije, le quiero hablar a personas que ya saben que quieren ganar plata y que acá vienen a ver cómo hacerlo.
no quiero hablarles más a personas que, para eso está, digo, Claro, que tienen que convencerse de que ganar plata está bueno. Yo no le quiero hablar más porque, ¿sabes qué? Sentía, ahí está, quiero un trabajo aparte, que es el que vos probablemente estés haciendo. exacto. No le quiero convencer a la persona de que crecer con su negocio es una buena idea. Que vengan los convencidos, o sea, ya tenemos suficiente. Y acá hablamos así, multiplicamos por 4, por 5, agarramos la tablita, empezamos por el número y después vamos para atrás. O sea, empezamos por cuánta plata queremos ganar y después vemos en qué personas nos tenemos que convertir al respecto y con qué condicionantes lo queremos hacer a nivel estilo de vida y con qué tiempo y con qué presencia, si queremos, con nuestra familia, hijos, lo que sea. Pero digo, empezamos por el número, o sea, y empecemos por acá. Y cuanto más ganes, mejor, siempre y cuando vos mantengas como, ya te digo, estos condicionantes que tienen que ver con estilo de vida, etcétera, etcétera. Exacto. Em, pero realmente a mí me sorprende de una manera eh, increíble la relación que tienen las personas con, no solamente con los ricos, si querés, hasta hay una parte que podría llegar a entender de decir, che, gente que por ahí son tremendos vagos y heredaron una fortuna, hasta te la Sí, entendería, el hasta te la juicio. entendería. Sí, Pero sí, la gente se la agarra con los empresarios sí. y empieza su vida con sus negocios. Sí, Digo, sí. vos, bueno, el caso emblemático de Galperín como el empresario de historia argentina, ¿no? Y hoy en día, no la mitad de la persona los putean. O sea, y le dicen que es un. Yo digo, esto no puede El ser. tema Como, está, no me el entra tema en la está cabeza. en la incoherencia, y acá entra el artilugio de la mente, que yo digo que el consciente tiene tantas formas de meternos en el mismo programa, en un bucle y seguir y seguir. El tema está en que yo puedo despotricar absolutamente contra eso y ser consciente y estar en todo mi derecho, pero tengo que vivir en consecuencia, porque si yo despotrico esto y le digo a mi inconsciente todo el tiempo, no, porque eso es malo, porque esto, porque lo otro, que lo estoy diciendo inclusive no desde mí, desde la historia que porto, y a la vez, pero yo quiero tener eso, pero yo quiero tener, no, porque, no, una frase muy común, la plata transforma a las personas. No, 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 no es que la plata transforme a las La personas, potencia. Sí. las potencia a las Exacto. personas. El tema es, ¿dónde está tu creencia arraigada de que la plata transforma? ¿Dónde está en tu historia, incluso en tu historia personal? Porque yo esto siempre digo, es re fácil irse al clan porque es re fácil echarle toda la culpa al clan. Pero vamos a tu historia personal, vamos a tu adolescencia, vamos a tu facultad. ¿Dónde está el que te ganaba? ¿Dónde está el que...? Y ahí empiezan un montón de cuestiones. Ahí ya tenés 25.000 creencias limitantes para tu emprendimiento. Es Esto tremendo. lo veo mucho con arquitectos. Sí. Atiendo un ¿Sabes? montón de... No, Pero el todos, hecho o sea, en realidad todos, pero ponele, esa es tremenda, esto de la coherencia, de lo doloroso muchas veces que es como aceptar ciertas cosas, ¿no? A nosotros nos pasa mucho de profesionales independientes que quizás lo primero que tienen para decir de una persona que por ahí está igual de formada que ella, pero está ganando mucha más plata y está mucho más es, posicionado, es como, se vendió, está diciendo cualquier cosa. Entonces, creo que esa crítica para mí es como una, no sé si autopreservación es la frase, pero como un cuidado, ¿no? A que sería muy doloroso decir, che, pará, esta persona aprendió algo que yo no aprendí en los últimos años, está haciendo algo que yo no sé hacer, y no solamente que está aportando mucho más valor que yo, sino que además está teniendo una vida mucho mejor que yo y le va a dar una vida mucho mejor a sus hijos también. exacto. Es muy doloroso, porque el decir, esa persona no solamente es igual, sino por ahí moralmente es mejor que yo, porque muchas veces pasa eso, es moralmente mejor que yo y encima gana más plata, es muy doloroso decirlo. Lo que pasa es que, claro, por ahorrarse ese dolor de corto plazo, ¿no? De decir como, ok, tendré que hacer algo diferente, tendré que aprender algo diferente que es doloroso, por ahorrarse eso, lo que hace la persona es sostiene un comportamiento, ¿no? De tipo, no, eso para otro, eso está mal, o lo que sea, o se va a convertir en una mala persona. Y esto lo dice gente, yo hablo con gente muy, muy formada, ¿eh? Que dice esto de la plata te cambia, la plata transforma. Es como no, la plata potencia.
Es lo que es la persona en esencia potenciado. Em, Lo que pasa es que esas personas, ojo, todos tenemos juicios con el dinero, lo vamos a encontrar en algún momento porque a nivel colectivo nos atraviesa, porque el dinero a lo largo de la historia siempre ha sido el que une o desune. Entonces, todos cortamos esas historias. El tema está, y yo siempre digo, bueno, se viene el primer hackeo de creencia. ¿En dónde o bajo qué circunstancias yo puedo pensar que el dinero transforma a la persona? Entonces, cuando empezamos a ir hacia adentro y menos hacia afuera, ¿no? Porque a esto yo siempre le digo, están las frases hechas que aunque no creas, te condicionan y te hacen tu propia creencia. No, porque yo soy de palo, no, soy contadora. Entonces, ¿qué se dice entre contadores? Es muy difícil vivir de la profesión. Es muy difícil porque y claro, porque el contador viene a atravesar historias de estafa en su clan, historias. Cuando vos empezás a entender eso, ¿qué es lo que pasa ahí? El contador para hacer guita y se tiene que o meter con un buen puesto en el gobierno, o tiene que ir sí. muy. Yo admiro, porque sé que la otra vez lo escuché en un podcast, o no me acuerdo tuyo, de un chico contador que realmente está haciendo maravillas. Ujú. Yo digo, qué maravilloso Fran. que hagan este tipo de herramientas para que se den cuenta que se puede hacer plata desde otro lugar. Pero ahora bien, con la misma profesión, hay un montón de gente que está diciendo que no se puede. Exacto. Entonces, el primer hackeo no es salir y no es tampoco decirle al otro, no, estás equivocado. No, el primer hackeo es hacia uno. Che, ¿dónde aprendí yo que con esta profesión no se gana plata? ¿Dónde lo aprendí? O que para ¿Quién me ganar dijo? plata tenés que hacer cosas poco éticas y que no están alineadas a mi vocación en lo que quiero hacer. Eso es impresionante. Exacto, Es tipo, exacto, o exacto. sea, entiendo que vos, o sea, como que creas que puede ser así, como decís, por tu historia, por tus referencias, etcétera, pero no tiene por qué ser así necesariamente. O sea, el otro día con Exacto. Pablo Sacchi, vos decías Fran Simón, el contador, sí, Ah, sí, sí, una sí. locura. Hoy está facturando 40, 50 mil dólares por Sí, mes. no, no, es Locura. O sea, maravilloso. y es contador, tiene 4 años de recibido el pibe. O sea, me Sí. vuela la cabeza, ¿entendés? Bueno, Es el hackeo para todo, o sea, yo siempre digo, para muestra basta un botón. Bueno, listo. Ahí te va a tener. exacto. Y él se está dedicando a ser contador. No es que está vendiendo cursos no, no, está siendo contador. Tipo, está ordenando las finanzas de las pymes. O sea, es exactamente lo que hace un contador Exacto. que entiende cómo funciona aportar y capturar valor, ¿no? Eh, perdón, el otro día también una entrevista con Pablo Sacchi, que es abogado, que básicamente él se dedica a juicios, no, a juicios no, justamente, antes del juicio, conflictos, no, no me sale cómo se llama antes del juicio, bueno, Sí, a litigios, está, a litigios con personas que tuvieron accidentes en la vía pública, etcétera. ¿Te puedes imaginar el nido de lauchas que es eso en general? Bien. Entonces, él dice, mira, yo durante mucho tiempo pensé que la única manera de poder hacer guita con esto, como veo que hace mucha gente, es trabajar con caranchos que me traen gente que se autolesiona, ¿entendés? Como lo menos ético del mundo para poder cobrarle, ya sea al municipio o a la persona, se tira enfrente de los autos, etcétera. Me dice, y desde ahora yo estoy trabajando con personas que genuinamente, tipo, tuvieron un accidente, tipo, señora divina me decía que me contaba casos en particular, dice que realmente se lesionó y no tiene las herramientas ni el conocimiento para, mm, para poder pagar su tratamiento, ¿entendés? Y yo estoy ayudando a esa gente. Dice, entonces, digo, eso que pensaba y lo atraigo por redes sociales, etcétera. Entonces digo, hasta en ese caso que decís, que, como yo le decía a Pablo, le digo, mira, más roñoso que eso no se me ocurre, o sea, un ambiente, y sin embargo vos estás sintiendo que estás encontrando como la arista ética de todo eso. Digo, bueno, exacto, pues lo puede hacer todo el mundo, básicamente. exacto, exacto. Sí, y tener en cuenta, bueno, estamos hablando, ¿no? De abogados, contadores, y recién lo dije, ¿no? Las historias que portan, bueno, en este caso los contadores, pero qué importante es entender que todos, vos a través de todo tu programa, el médico, el albañil, todos están reparando historias de dolor. Todos están reparando historias ¿a dónde? Al clan.
Y acá entra algo que a mí me encanta y me fascina trabajar con los profesionales, porque cuando lo entienden todo se transforma. Porque hay una frase que está muy buena repetirla y es que a la familia no se le cobra. Entonces, cuando yo estoy trabajando en pos de mi profesión, por ejemplo, yo, contadora, y yo me quería especializar en auditoría. Yo, bueno, de hecho fui auditora pública, auditora privada a lo largo de todos los años que ejercí. Después me largué con mis emprendimientos. Bueno, auditoría, auditoría contable, auditoría. A mí no me gustaban los impuestos, no me gustaban la parte laboral, nada. Dame auditoría. Y en un momento estuve como rondando la sindicatura. Pero cuando yo empiezo a ver de dónde vengo, ¿y de dónde vengo yo? De la quiebra absoluta de la carnicería de mi abuelo materno, de la estafa absoluta por el lado paterno también, con respecto a tierras y un montón de cosas. Acto seguido, yo en mi estudio contable, venían y me lo decían, che, qué buenas auditorías, no, mirá, esto no lo había visto, uy, qué bueno, haceme vos el balance, me decían, porque vos cuando haces el balance, claro, yo vivía haciendo eso, ahora, ¿cuánto cobraba? Nada, nada, o sea, yo realmente en mi estudio contable llegué a tener clientes importantes, no trabajaban en el sur del país, en Tierra del Fuego, pero llegué a tener clientes buenos, o sea, que para la edad que tenía muy buena gestión, Ujú, pero no ganaba dinero. ujú, Claro, porque a la familia no se le cobra. Cuando yo entendí muchos años después ser emprendedora, y todo eso, me fui a ser emprendedora porque como contadora no se podía ganar plata, esa era mi creencia. Entonces yo decía, yo me llevo mi contabilidad. Y cuando empecé a entender todo esto a través de lo que hoy hago, y todo empezó a fluir de una manera totalmente, hasta los propios emprendimientos fluyeron. Los propios negocios que tenía en su momento, que después los terminé vendiendo, que los vendí muy bien, ujú, a pesar de todo lo que había en el contexto económico del país de ese momento, ujú. los vendí muy bien. Todo el mundo me decía qué suerte que tenés, no es suerte, es lógica. Pero fue como todo un bagaje que cuando lo comprendí, hoy en día la verdad que no me llama para nada ser auditora, pero sigo, wow, cuánto que estaba reparando a ese abuelo que perdió su mujer, por ejemplo, en su carnicería. Bueno, en mi familia hay historias de carnicería, mis hermanos tuvieron carnicerías mucho tiempo. Perdió su mujer, perdió su familia, perdió su casa. ¿Cuánto hay ahí? Y así como esta historia propia que yo estoy abriendo acá, quiero que se pongan a pensar en las historias propias. O sea, ¿por qué soy abogado? ¿Por qué soy contador? ¿Por qué soy médico, no? Los médicos, bueno, es una profesión de vocación, Sí, cuesta sí. un montón que un médico entienda que puede ganar mucha plata, porque aparte está también catalogado como, o sos médico o ganas plata, ¿no? Y hay un montón, he trabajado con varios médicos, de hecho, con una amiga ginecóloga, mucho el tema del dinero. Tremendo, tremendo, los profesionales de la salud, tremendo, tremendo, tremendo. Te diría que debe ser de los más complicados porque, claro, como trabajan con cosas de tanto, si querés, transformación de temas sensibles muchas veces, es como Exacto. que se recontra enrollan como si tuviesen que elegir, ¿no? Entre aportar valor o capturarlo, ¿viste? Entre tu vocación o hacer plata. Y en realidad ahí en el medio existen infinidad de formas y siempre es muy impresionante eso, como la vivencia de todo profesional de la salud en general, digo, pero profesional de la salud que encuentra como esa intersección, dice, no solamente que ahora estoy viviendo muy bien, sino que como no tengo tantas tensiones económicas, como me sobra todos los meses, como le puedo dedicar más tiempo a mis pacientes, como puedo armar equipo, como puedo, además aporto más valor que antes. Y es clarísimo, pero es contundente, no es a veces pasa, no, no, es muy, muy zarpado. Entonces, digo, pero bueno, son procesos, digo, esto es un poco lo que yo te decía antes, ¿no? Como, en parte, a mí por eso creo que vos, yo también, digo, las personas que estamos en esto tenemos laburo para rato, o sea, tenemos como todavía, no sé si décadas, pero por lo menos 10 años de crecimiento en esto, porque el nivel de conciencia que hay sobre el dinero en general o sobre hacer rentable tu conocimiento, tu profesión, etcétera, es muy chiquito. O sea, es muy, muy bajo, muy, muy bajo. Entonces, creo que tenemos ahí una trayectoria. Eh,
Se extendió un montón, ya te digo, porque creo que es una problemática que compartimos nosotros dentro de Emprendo un montón. Pero te quiero preguntar también para la persona que está escuchando ahí un poquito sobre el modelo de negocio y sobre procesos. ¿Cómo es hoy el proceso de una persona que recién te descubre, ¿no? Como por ahí con un mensaje que probablemente vos lo tengas identificado, es decir, bueno, así se refieren las personas que yo quiero traer a sus problemas. ¿Qué haces después? ¿Los escribís? ¿Los llevas a una sesión gratuita? ¿Cómo es No, en realidad nos conectamos por mensaje. Yo les propongo siempre una primera consulta de diagnóstico, porque por mensaje es muy difícil. Hoy en día, por el tiempo físico, yo no podría hacer llamadas gratuitas. Lo intenté y nada. Ahí lo estamos analizando igual con mi coach, Ujú, pero ¿está bien? yo lo que hago básicamente es invitarlos a una primera consulta de diagnóstico. Y en esa consulta ya se aclara, así como en esta charla pudimos aclarar un montón de cosas, bueno, en esa consulta vemos específicamente el problema, el bloqueo que tiene la persona. Yo les propongo cómo trabajarlos. Generalmente ahí ya en esa consulta vemos eh, dónde puede estar en su contemporáneo, en su genealogía o lo que puede estar sucediendo, porque muchas veces el bloqueo tiene que ver con ansiedades que tienen más que ver con el futuro que con el presente, entonces son cosas que realmente están trayendo desde otro lugar que no existe, que es el futuro. Entonces, ahí como en esa consulta aclaramos un montón, ya se van con un montón de información, eh, probablemente solamente sea una charla disociada, aunque he tenido algunas primeras consultas que me dicen, mira, yo quiero ver esto y bueno, hacemos algún ejercicio, pero en sí está diagramada para una charla donde vemos el origen, vemos dónde está el tema, a qué se dedica y un montón de otras cosas y ahí les explico cómo es el proceso. El proceso en general yo lo divido en 3 etapas, pero no son 3 etapas obligatorias porque a veces ya en la primera etapa el bloqueo ya no está más y muchas veces también lo sé por experiencia y por cómo sé cómo se dan las cosas. En la primera etapa empezamos con una euforia de querer encontrar un montón de cosas, encontramos, solucionamos algunas y ya empiezan las resistencias. Y las resistencias empiezan justamente cuando tenemos que ir al punto clave, donde el inconsciente dice, no, para, hasta acá. Hasta acá estuvo todo muy bien, hasta acá no. Que esa es la segunda etapa, que es la parte de reprocesamiento. Y la parte de reprocesamiento justamente se llama así porque siempre les digo, parece como yo tengo que poner un pendrive, sacar lo que no sirve y poner lo que sirve. Es más o menos así, pasamos, digamos, tratamos ahí específicamente el trauma. Yo hice un diplomado en resiliencia del trauma, entonces trabajamos mucho lo que es justamente eso, en trauma, el origen de ese bloqueo y de tantas otras cosas, porque en este proceso no solamente se sana el bloqueo económico profesional que tengas, no, se sanan síntomas, Obvio. la persona se transforma, ¿no? Y bueno, y la tercera etapa, que eso queda siempre, siempre muy a elección de la persona, porque ya es más meternos con el transgeneracional, ver mucho lo que te trae hoy la vida y tu vida es en base a todos esos códigos transgeneracionales que traemos y bueno, en profundizar más. Algunas personas quieren, algunas personas me dicen, bueno, para mí ya está bien hasta acá y lo hacemos hasta ahí, pero la propuesta es esa, el proceso es corto, puede durar unos 3 meses más o menos. Y bueno, nada, siempre digo lo mismo, ¿cuánto vale cambiar tu vida en 3 meses, no? ¿Qué precio tiene eso, no? Y qué, a ver, de todo el proceso que me comentás, me queda como un hueco, por lo menos mental, sobre cómo lo completás, que sería como el filtrado, o sea, lo que le decimos setting o prospección, o como le quieras decir, que es de aquella persona que por ahí hace un comentario, interactúa, o sea, como que se muestra interesado, o mismo puede ser por redes sociales, pero puede ser también de forma presencial, no importa, que se muestre interesado de alguna manera. ¿Cómo haces para darte cuenta si viste que hay un par de preguntas siempre que uno hace que detecta a ver si lo Sí. puede ayudar o no, para ver si seguimos hablando y lo tratamos de llevar a una instancia de poder contarle de qué se trata tu servicio o no? Sí, ¿Qué le metes? hoy entiendo a dónde vas. Hoy en día pongo mucho el foco de que realmente hayan probado cosas antes.
¿Y a qué me refiero? Y no es solamente a que hayas pasado por alguna terapia o hayas constelado o lo que sea. Me refiero a que ya esa persona haya tenido el impulso de cambiar algo de eso que le viene sucediendo. Bien. Porque yo puedo ayudar a una persona que viene con 20 años de un bloqueo, de mala suerte con él, me fue todo mal durante 20 años. Pero también me da la pauta de que esa persona, si no hizo nada al respecto en 20 años, a mí, sinceramente, el proceso para mí va a ser muy pesado como acompañante, porque a mí la felicidad que me da es abrir la cámara y que la persona me diga, no sabes lo que pasó, hice tal cosa y cambió tal otra. Y esa persona, por más que tome mucha, mucha conciencia de un montón de cosas de su vida presente, de su vida pasada, tiene que cambiar una estructura. Entonces, si no está dispuesto a cambiar esa estructura, yo ahí filtro mucho porque lo que yo hago requiere una inversión importante para las personas y yo quiero que eso se multiplique en lo que se convierte su vida. Entonces, realmente no, o sea, prefiero que esa persona vaya mucho tiempo a tratar, a terapia convencional y quizás encontrarse más con otras cuestiones internas de por qué no puede avanzar a que directamente venga conmigo, que lo mío es, yo siempre digo, mi proceso es como un cachetazo. Yo en la primera consulta te digo 25 millones de cosas que vos te vas así, decir, ¿para qué pasó? Y quizás si una persona no viene como preparada con ese modus operandi de, bueno, no sé, de gestión, de autogestión, y es muy difícil. Entonces yo ahí sí pongo el énfasis en filtrar mucho. Y también una pregunta muy linda que hago es, ¿qué estás dispuesto a dejar de la vida que tenés hoy? Mm, Que la vida tal como la tenés hoy no mm, funciona. Entonces sí. tenés que entender que si vas a hacer este proceso, la vida se va a transformar. Y si no se transforma, el proceso no sirvió, porque básicamente no te atravesó. Así Exactamente. que así la vida tan hermosa como supuestamente te gusta y la comodidad de lo que te gusta hoy no va a quedar así. Eso sí Mm. te lo garantizo, que no va a ser igual. Entonces, bueno, nada, eso es como mi gran filtro. Está buenísimo. Que sí, es. A ver, me imagino que te debe pasar mucho que debe haber gente o sea, si querés, por la disciplina eh, de la biodecodificación, que quizás debe venir gente buscando fórmulas mágicas y ya como, ¿no? Sí. La bruja, voy con la bruja Carabajal a ver si me hace un hechizo. Exacto, total. Y es tipo, no sería exactamente, bueno, parece que es magia, pero en realidad depende también, hay que explicarlo. Pero debe pasar, debe pasar. Sí, 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 un montón. Tiene que ver, me parece, con esto que acabas de decir, eso, ¿no? O sea, si una persona dice como, hace 20 años que tengo mucha mala suerte y quiero sacarme el gualicho, no sé si te puedo ayudar, se me va a hacer muy pesado, tal cual decís vos, ¿no? Exacto, Ahí va. sí. Gente que, digo, si querés como esta cosa de necesito que me salven la vida, ¿viste? Como no puedo hacer eso. O sea, te puedo acompañar en el camino correcto si querés, pero te tenés que salvar solo porque no te puedo salvar. Eh, Sí, y ojo, Mariano, te aclaro algo. También tenés la otra pata de la persona que hace todo. Constela esto, sí, lo otro, probaste esto, sí, probé esto, ¿y qué hiciste? Y nada, no, es que mi más vale, bloqueo es único en el mundo. No, no, no. más En la vale, primera consulta yo ya te digo cuál es el bloqueo y quizás no más vale. tenés ganas te das cuenta o no, posiblemente esa persona que hizo de todo ya se da cuenta cuál es la piedra en el zapato de su vida. Mm, Y esa piedra en el zapato pesa mucho, mueve mucha estructura y a veces son personas, tienen nombre y apellido. Y por más que vengas a mí, si ya no pudiste con aquel, con no, aquel, entiendo, ya es interno y yo no voy a poder poner el chip, cambiarlo, o totalmente. sea, yo soy muy práctica, entonces como que te leo muy rápido en muchas cosas y es como que ahí, inclusive yo misma en la primera consulta, y me ha pasado ahora que estoy haciendo muchas consultas de diagnóstico, mira, quizás primero probá con esto, porque este proceso te va a llevar puesto
por ahí no estás tan preparado, Sí. necesitas otro tipo de preparación. Soy muy directa, ¿no? No me gusta que la gente pierda tiempo ni plata. Y yo Y tampoco. es verdad que hay gente que hace como está permanentemente en terapia, ¿viste? Y en procesos y qué sé yo, pero nunca acciona en su vida y eso no sirve de nada, tal cual. Bueno, Exacto. si querés como el paralelo para pleno emprendedor es el que hace 1000 cursos y nunca aprende nada, nunca aplica nada. Literal. Exacto. Como, mira, justo hoy yo tengo todas las semanas, hago como un cuentito tipo parábola para mis hijos, basado como en un valor que, o sea, o de aprendizaje, o de disciplina, o de oración, bueno, cosas que tenemos como valores de la familia. Y hoy hice uno sobre aprendizaje. Entonces lo hago con ChatGPT, es buenísimo para hacer estas cosas. Como que le tiro lo que quiero y después te lo redacta de forma creativa. Entonces la idea era como plantear dos chicos que los dos querían construir un robot y había uno que leía un poquito, iba, aplicaba y rompía, o sea, rompía todo, pero iba aprendiendo por dónde no iba la mano. Y el otro que quería saber absolutamente todo de punta a punta antes de poner el primer tornocito. Antes de... Obviamente que el que lee un poquito va, rompe, ve un video, va, rompe, prueba, 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 prueba. Entonces, el concepto es como estudia o aprende en gramos y aplica en kilos, ¿no? Como que me es muy memorable esa forma de decir. Literal, Entonces, bueno, literal. ahí está la parábola y se la voy a leer hoy de la noche. Y al final te dice, ChatGPT, ¿querés que te haga un dibujo, una ilustración sobre esto? Sí, obvio. Entonces te muestro el dibujito y a mis hijos siempre les gusta ver el dibujito final de la parábola que les cuento. Pero digo, es exactamente esto, ¿no? Como si uno se pasa de terapia en terapia o de curso en curso o lo que sea y no toma decisiones, o sea, no le sirve de nada ese aprendizaje o ese proceso, no sirve de nada. El tema está, yo siempre digo, o sea, lo que yo hago es un match entre el consciente y el inconsciente. Ahora, la persona que hizo muchas terapias, ya el match lo hizo hace muchos Mm, años. El tema está en que ahora, bueno, no aplica, no sale, no hace el movimiento, no. Siempre la biología, el cuerpo, es lo más genuino que tenemos. O sea, a mí vos me podés venir a decir hoy, no, porque en realidad a mí no me pasa nada en mi vida. Bueno, ¿cuáles son tus síntomas? Y mm. tengo esto, tengo esto, tengo esto. Bueno, yo te puedo describir lo que a vos te pasa en tu vida. La biología es lo más genuino que tenemos. Entonces, siempre decimos lo mismo, por esos síntomas físicos, por ahí a mí me gusta trabajarlos, de hecho los trabajo indirectamente. La economía es como más palpable porque la persona hace una acción, pero cuando el síntoma no afloja físicamente, es porque claramente yo no estoy haciendo un movimiento, un cambio de perspectiva, un cambio. O sea, eso es un síntoma, es la perspectiva que tengo al mundo, cómo me impacta, y yo no lo puedo resolver, eso es un síntoma. Exacto. Eh, Bueno, Ale, contanos dónde te podemos encontrar y qué le dirías a una persona que está por ahí en esa situación que vos estabas hace 6 meses más o menos. ¿Qué consejo le podrías dar? Bien, en principio, bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, Ale María Carabajal. Ahí, bueno, tienen todo linkeado, mi WhatsApp, todo. Tengo dos números de WhatsApp, así que no los voy a decir por acá, porque uno del extranjero y otro de acá. Pero ahí en mi Instagram tienen toda la información. De hecho, no está del todo desarrollado el Instagram, pero por tiempo físico, literal, tengo que, tengo que seguir desarrollándolo. Y por otro lado, yo sinceramente a esa Ale que me puede estar escuchando ahora, yo le diría que no lo piense, que escuche más la intuición, que escuche más el dolor, porque es muy doloroso estar estancado, es muy doloroso. Yo hice un proceso profundo de decodificación económica con mi consultora que me llevó a dar grandes pasos. Ahora, la última acción la tuve yo y dije, bueno, ¿de qué manera me puedo dar a conocer al mundo? Yo venía persiguiendo tus reels y tus podcasts hace un montón, desde el 2021 que los conozco, y, y obviamente que es como que van a venir un montón de resistencias, de todo tipo, desde si voy a tener el tiempo, si me voy a animar, si no, pero lo que sí le diría es, nada, ¿cómo te querés ver de acá a 3 meses? Porque si hoy no estás haciendo nada,
esos 3 meses se van a convertir en 6, en 9, en 2 años. Así que eso, básicamente eso, que fue lo que yo pensé en su momento. Dije, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vas a aguantar esto? O sea, Espectacular. Me gusta que dijiste 3 meses, que es un periodo corto de tiempo, el mínimo suficiente para hacer cambios relevantes, si querés. totalmente, Es el mínimo, totalmente. pero está buenísimo porque mira, ese es un cambio, creo, interesante como si querés, en la literatura del conocimiento personal y el desarrollo personal, como que antes se planteaba más, bueno, ¿cómo te querés ver de acá a 10 años, a 5 años? Y es como, es demasiado, es como que, no por lo inmediato, sino por esto que vos decís, mirá, si vos de acá a 3 meses no ves cambios significativos no en el resultado, sino como en tus acciones, o sea, en el sentido de lo que, viste, ese ángulo que después con años se va distanciando mucho, ¿no? Si no ves diferencias en tus acciones, en cómo se ve un día tuyo, no va a pasar nada diferente. Exacto. Exacto, exacto, Está exacto. bueno. Yo siempre digo plantearse bueno, el ser humano es muy hijo del rigor, entonces a veces esperamos o no esperamos, nos viene un golpe muy duro de una enfermedad, una muerte inesperada, lo que sea, y ahí es como que tomamos conciencia de vivir, ¿no? Entonces, por eso yo digo 3 meses. Por eso mi proceso, antes yo tenía una consulta por mes con la persona y eran procesos de 12, 13 consultas, o sea que estaba más de un año conmigo la persona. Hoy la verdad que digo, mira, el proceso es interno, mi proceso dura 3 meses, yo te voy a dar un montón de herramientas, vas a tomar conciencia de un montón de cosas y bueno, de acá a 3 meses vos tenés que ser otra persona. Pero ¿por qué es tu proceso? O sea, porque es interno. Entonces, para mí, ponerlo 3 meses es un desafío. Es un desafío. O sea, de hecho, yo entré el 1 de julio a Pleno Emprende y dije, bueno, ¿dónde vas a estar en septiembre, Alejandra? Y en Argentina, ¿cómo? ¿Con tu consultorio, con tus cosas? Acá estoy, con mi consultorio, con mis cosas. O sea, es así. Si supiéramos más cómo se maneja la realidad, que nadie lo sabe con certeza, pero medianamente tenemos una idea, si vos no le das direccionamiento a tu inconsciente, va a ser las miles y miles de repeticiones de todo lo que sos vos en tu vida y de todo tu plan. Entonces, si mirás para atrás y hay un montón de cosas de emprendedores que no te gustan, ponete en acción hoy. Es así. Bueno, muchas gracias. Fue especialmente para mí interesante la charla. Vamos a dejar de grabar. Gracias a todos los que estuvieron hasta acá. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.